Ya está transmitiendo en vivo. Eh, si gustas empezar, Luisa. Ok. Buenas tardes. El Instituto Politécnico Nacional S. Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPG, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González y el vicepresidente Alberto Morales, y nuestros compañeros miembros de la OPG, Dylan Oliva Conde, Giovanni Armando Martínez Velasco y su servidora Luisa Guadalupe Camacho Hernández, les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del doctor y maestro Pedro Vera Sánchez. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación haré lectura de su semblanza. El doctor Pedro Vera Sánchez es egresado de la ingeniería de ingeniero geólogo por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene una maestría en ciencias en geoquímica, egresado del posgrado de Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica de la UNAM. Tiene doctorado en Ciencias de Geoquímica y Petrología en el Instituto de Geofísica de la UNAM, en el Departamento de Paleomagnetismo y Geofísica Nuclear. Su experiencia profesional abarca en NASA Lunar and Planetary Institute and Johnson Space Center, Houston, Texas. Universities, Space Research Association and Center for Advanced Space Studies. International Geology in the Field Course en la Universidad de Arizona, Universidad del Norte de Arizona y en la Universidad de Ohio. Y en Canadá, en St. Mary's University and San Francis Jaime Universities. Colaborador en las investigaciones del cráter de Chicxulub desde 1992. Ha participado en proyectos mineros de petrografía y mineralogía. Es instructor para Cementos Cruz Azul en petrografía de concretos, instructor de petrología de rocas sedimentarias para Pemex Exploración. Ha sido presidente de la Academia de Mineralogía y Petrología de la ESA Ticomán. Como proyectos varios, ha participado en origen y evolución de las grietas y zonas minadas del DF, en las delegaciones Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Tláhuac. Y también en los municipios del Estado de México como Nezahualcóyotl, Chalco y Naucalpan del 2007 al 2020. Ha sido asesor y consultor en riesgos por fenómenos naturales para la Ciudad de México desde el 2007 a la actualidad. Ha sido coordinador de proyectos de geología y geofísica para Pemex y CFE. También ha sido coordinador de proyectos en geología como Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, de Monterrey y área metropolitana, 20 municipios, también de Cuernavaca, 10 municipios conurbados, 12 municipios del estado de Chiapas, un municipio del estado de Guerrero y 10 municipios en el estado de Oaxaca. Ha sido coordinador de geología, hidrología y riesgo en el proyecto de ordenamiento territorial y urbano de la región de Valles Centrales de Oaxaca para Xochimilco. Ha sido asesor en proyectos de exploración de tierras raras para el Instituto de Física de la UNAM, así como también líder de proyectos en geotecnia y geofísica para obras civiles, para empresas varias desde el 2007 a la fecha. Ha sido líder de proyectos en geotecnia y geofísica forense para obras civiles del 2015 a la fecha. También ha sido director de proyectos vinculados en la ENSA Ticomán, como causas y consecuencias de la subsidencia en la zona cero de la Ciudad de México para la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, 2016-2019. También en el proyecto Cartografía, Modelación Geológica y Geofísica 3D de Zonas Minadas, Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, 2020. Ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura y posgrado desde el 2001 y actualmente se encuentran 3 en curso. Es profesor y jefe del Departamento de Ingeniería de Posgrado actualmente. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat y les cedo la palabra al doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero me escuchen bien. Pues ahora voy a presentarles una pequeña charla. Espero que sea pequeña. He preparado algunas diapositivas más, menos largas y esto, pero en cualquier momento interrumpimos la plática y esto si se hace muy larga, ¿no? Hay un tiempo para esto y el tema es extenso, desde luego,
Y la idea es presentar algunas cuestiones generales de la petrología comparativa, que pues básicamente se refiere al estudio de las unidades litológicas, de las rocas en general, pues, pero haciendo énfasis en su origen a partir de técnicas conocidas, no solo poder definir de qué se trata, sino hacer algunas inferencias sobre su origen. Y la idea de este término comparativo, como en la literatura se trata, es que podamos establecer una correlación, ¿no? Pues haciendo precisamente énfasis en las similitudes que tiene con nuestro planeta, que como podemos ver, comparten origen con los diferentes cuerpos del sistema solar, puesto que han tenido una serie de procesos por los cuales han pasado inicialmente, han seguido cursos evolutivos diferentes, en ocasiones parecieran ser parte de una secuencia evolutiva también, que se ha tratado en la literatura, aunque vamos a ver que no necesariamente, ¿no? Pues hay parámetros específicos que controlan el origen y la evolución de los diferentes cuerpos en el sistema solar, y ahora me refiero en términos generales como cuerpos para no hablar solo de planetas, ¿no? Asteroides, veremos algunos, algunos satélites también, y particularmente destacar el caso de los procesos ígneos para cada uno de estos cuerpos principales donde se ha notado la actividad. Ojo con esta parte de los procesos ígneos, porque lo asociamos siempre a una escala de propiedades físicas para nosotros, digamos, común, ¿no? En el caso de la Tierra hablamos de temperaturas pues relativamente altas para los procesos magmáticos, arriba de los 650 grados hasta los 1200, 1350, que tendrían los magmas de temperaturas más altas. Y en ese sentido hablamos de las temperaturas, pero ya vamos a ver que al final de cuentas lo que interesa para que un proceso pueda ocurrir, un proceso geológico cualquiera, pero particularmente los ígneos, es que necesitamos una diferencia de energía. Una diferencia de energía atribuida al entorno en donde están ocurriendo estos procesos, pero también al comportamiento que pueden tener los materiales como consecuencia de esa diferencia de energía. Ok, en la imagen tenemos aquí en la presentación un GIF de Io, esta luna de Júpiter, que ha sido uno de los primeros cuerpos en donde se detectó actividad magmática, volcánica. De hecho, en este caso vemos una pluma ahí eruptiva, que ya vamos a ver con detalle más adelante, pero pues básicamente para destacar el hecho de que existe el fenómeno como actividad geológica en los diferentes cuerpos del sistema. Ya vamos a ver que alguna está ocurriendo en este momento y otra ha dejado de ocurrir ya tiempo atrás, y vamos a ver que también existen algunos contrastes en estas propiedades, no solo temporales, sino en los parámetros físicos de ocurrencia, ¿no? Vale, un poco el orden que vamos a seguir con cada uno de los cuerpos que tratemos. El origen común va a ser esta primera parte de la presentación y las bases que vamos a tomar en cuenta para poder hacer esta correlación, ¿no? Los tipos de actividad ígnea, vamos a ver que esta no solo se restringe a la actividad volcánica, pues superficial desde luego, sino también actividad interna y las diferentes maneras en que esta puede manifestarse. La actividad reciente y antigua, algunas evidencias y, bueno, algunos cuerpos con actividad pues relativamente reciente, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, algunos asteroides, ahí más bien la actividad ya en el pasado, y Júpiter particularmente algunos de sus lunas, ¿no? Y algunos, vamos a destacar algunos puntos ahí de la parte petrológica, los tipos de roca, algo de la mineralogía, pues la geoquímica desde luego, porque esto nos va a dar información sobre el origen. Pues hemos visto ya que hay un origen común para todos los cuerpos en el sistema. Entonces déjenme mostrarles que pues este origen común además se ve
de manera más palpable en algunos otros cuerpos que no en todos, pues, pero que se manifiesta al menos de manera reciente. Algunas imágenes que quiero mostrarles nada más para enfatizar el origen, ¿no? Pues todos los diferentes cuerpos, el sistema mismo ha tenido un origen a partir de un disco de acreción, producto del colapso de una nube protoplanetaria y que ha adquirido un cierto momento angular. No me voy a detener tanto en los detalles, lo que quiero mostrar es nada más que existe un origen en particular que se comparte, pero que además también este origen en común permite hacer ya de entrada una separación de los distintos materiales que van a integrar a los cuerpos que se encuentran en el sistema solar, ¿no? Pues tenemos esta parte central, que es donde desde luego tendremos mayor temperatura y presión, y en este disco como una sección vemos en términos generales temperatura, ¿no? La distribución de las diferentes fuerzas actuantes y de la temperatura, que ya de por sí dan una zonificación a este elemento. Y obviamente hacia la parte central, que es donde tenemos la mayor temperatura, normalmente se esperaría que alcanzaran de manera frecuente para este tipo de nubes con las dimensiones que tiene, que al menos para el caso nuestro, alrededor de el 1.000.000 de grados centígrados para que pueda tener lugar las primeras reacciones de tipo termonuclear y que van a permitir que ocurran que ocurran las primeras formaciones de material de interés desde el punto de vista geológico, ¿no? El rango de temperaturas, pues del orden de los 2000 grados Kelvin hasta 50 grados Kelvin hacia el exterior. Obviamente, conforme nos alejamos, la temperatura disminuye y esto implica que las reacciones químicas que se están llevando a cabo también van a ir disminuyendo y van a cambiar de tipo, de aquellas que requieren una mayor cantidad de energía a aquellas cuya energía es menor. Y esto también permite que haya una distribución de elementos en particular, una cierta zonificación, ¿no? Hacia el centro o cercanos al centro del orden de los 2000 grados tendríamos la presencia de metales y de silicatos en términos generales, como los primeros elementos, granos presolares, estaríamos hablando de carburos de silicio, carburos de aluminio, más o menos cosas por el estilo, y conforme nos alejamos se vuelven más estables otras fases de menor energía, como el agua, el hielo de agua, el metano, algo de nitrógeno, CO2, también aquí debería de haber algo de amoníaco, etcétera, ¿no? Y más o menos con esa distribución. Ok. Vale. Entonces, nada más para recordar esto y vamos a ver que la parte central, desde luego, se ve afectada por una mayor cantidad de energía, que como ya veíamos, van a permitir la concentración entonces de las fases silicatadas y las fases metálicas hacia el interior, y conforme nos alejamos, estas fases de menor energía, pues van a condensarse. Al final, todo lo que vemos como fases sólidas acá son condensados del material preexistente y hacia el interior de aquellas reacciones de más alta energía, ¿no? Ok, solo para mostrar aquí entonces en esta imagen tenemos de la parte interna, que ya estaríamos aquí, está en grados Kelvin, estamos hablando del orden de los 1600 grados centígrados aquí, y como pueden ver, las primeras fases que tenemos son óxidos pues refractarios, ¿no? O sea, óxidos que resisten bastante bien la temperatura. Luego, por ahí de los 1250, 1300 grados centígrados, la separación de fases metálicas y de silicatos que van a mantenerse estables hasta por ahí de los 500 grados Kelvin más o menos. Y luego algunas asociaciones ya más complejas, puesto que la energía ha disminuido, ya ha habido la oportunidad de que puedan formarse estas asociaciones, ¿no? La energía cinética de las partículas que están ahí permite que ahora puedan formar enlaces, ¿no? Y
pues obviamente conforme nos alejamos la temperatura va a ir disminuyendo cada vez más y podremos formar algunas cosas más simples que requieran de menos energía como agua, decíamos, amoníaco, etcétera, metano, etcétera, cosas por el estilo, ¿no? La gráfica de arriba es similar, pero en términos básicamente de elementos, para destacar solo el hecho aquí de las fases que están presentes, gases, principalmente sólidos, como algunos ya algunos minerales en particular que vamos a reconocer de alta energía, aquí también algunos sulfuros de fierro como troilita, etcétera. Ok, vale, esta figura nos va a ayudar a entender un poco ya sobre la parte planetaria en particular. Tenemos estos gráficos triangulares en los que se muestra en los vértices un manto de silicatos, agua en la parte externa y un núcleo metálico, ¿no? Un núcleo metálico pues de fierro principalmente, y en las líneas continuas que vemos casi verticales se muestran el radio en kilómetros, ¿vale? Obviamente, pues estos diagramas se utilizan como los que han usado siempre en sus clases, pues es un sistema de coordenadas baricéntrico, ¿no? Que al final de cuentas el ubicar en este sistema requiere que tengamos estos tres elementos que sumen en sí el 100%, ¿no? Están normalizados para que puedan sumar al 100% y entonces nos permite ubicar el elemento de interés como un punto. En azul tenemos obviamente la Tierra con un diámetro de 6.370 kilómetros más o menos, que está por aquí. Las líneas punteadas marcan el límite de estabilidad de estas fases. Hacia arriba tenemos la parte estable, entonces sería en esta dirección de las diferentes asociaciones, ¿no? Y en esta, cuando involucramos el vértice que incluye el agua superficial, estaría en esta dirección, ¿no? O sea, digamos que nuestra zona de estabilidad sería esta de aquí para arriba, ¿no? Ok. Vale. Entonces, como ven, aquí tenemos una mayor proporción en la fase silicatada hacia el manto y una mayor cantidad, por así decirlo, y un núcleo de menor tamaño, a diferencia de lo que ocurre con Venus, por ejemplo, que es este Venus, esto de acá es Marte y esto es Mercurio. Como pueden ver, en Mercurio estamos más cerca de lo que sería el núcleo y en el mismo caso ocurre para Marte. ¿Qué significa esto? Que van a tener un núcleo de mayor tamaño de manera proporcional con las dimensiones del planeta. Es decir, Mercurio tiene un núcleo bastante grande para su tamaño y lo mismo ocurre en el caso de Marte. Venus está más o menos similar en diámetro que la Tierra, pero su núcleo es mucho más grande bueno, es más grande, no mucho, pero es más grande que el de la Tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que tenemos una menor cantidad, por así decirlo, de manera inicial del material que conforma el manto y por lo tanto su actividad interna va a verse afectada en grado distinto que en el caso de la Tierra. Recuerden que para que podamos tener fenómenos ígneos, llamémosle vulcanismo, la actividad interna del planeta en general, el movimiento de estas corrientes internas, pues va a tener menor volumen y menor actividad si el núcleo es más grande, ¿no? Entonces ya de entrada aquí tenemos una idea muy clara de lo que está sucediendo y de las implicaciones que esto tiene, ¿no? Ya de entrada entonces tenemos una tendencia en cuanto a las dimensiones
del planeta y la relación que mantiene con el diámetro de su núcleo. Ok, al menos esto para planetas terrestres, ¿no? O sea, o internos, pues. Ok. Ok, esto igual para mostrar solamente la relación que existe entre el tamaño de el planeta, que sería acá estaría el nuestro, y su masa. Aquí obviamente la referencia es la masa de la Tierra y el radio terrestres, ¿no? Son los valores de referencia. Y las curvas que están viendo se refieren a la composición. Acá tenemos 100% agua, 50% de agua, 25%. Aquí tenemos en general silicatos, roca, ¿no? Que estaría aquí para nuestro caso. Y de este lado hacia abajo tenemos fierro, ¿no? Porcentaje de fierro, 100%, 50%, 25% de fierro. Entonces, como pueden ver, nosotros estamos aquí antes de que sea solo roca y también con un 25% más o menos de fierro. Venus está más hacia los valores altos de fierro y los demás puntos que ven se refieren a otros planetas. También en color está marcada la temperatura. Ok, y por ejemplo, Neptuno está por acá, que es pues, en general más agua que otra cosa, o al menos fases fluidas. Urano por aquí, y todos los demás que ven con K algo son exoplanetas, ¿vale? Así que esa relación ya de entrada nos da una idea muy clara del comportamiento que se tiene en general. Pues si partimos de material preexistente similar que es resultado de la destrucción de estrellas preexistentes y que en estas se forman los elementos químicos desde los más simples, bueno, de la asociación de los más simples a elementos más pesados cuyo ahora sí, que cuya masa y cuyo número atómico va a depender del tamaño de la estrella, ¿no? Y a veces, pues, de los eventos asociados a estas estrellas, sobre todo a su muerte, que pueden permitir la formación de elementos más pesados hasta cierto punto, ¿no? Vale, pues como pueden ver, entonces la gráfica funciona bastante bien, está calibrada para el caso de la Tierra, desde luego, pero ya es una referencia de lo que esperamos ver al menos en los demás cuerpos del sistema. Por ahora, centrémonos en la parte del sistema. Ahora déjenme borrar los rayones que he hecho. Ok. Y lo mismo en este caso. Aquí tenemos... Este es el radio terrestre, que obviamente sería la referencia, y la masa terrestre. Obviamente este de acá abajo es Venus, ¿no? Tenemos exoplanetas acá en los cuadros morados y en azul, los planetas del sistema solar, y como pueden ver, esta tendencia nuevamente a estar entre la parte de los silicatos, como estos que están acá, silicatos de fierro y magnesio, que son los de temperaturas altas, pues, que podrían estar estables como fases para estas condiciones, y el fierro como tal, ¿no? Entonces, más pegados hacia la parte de los silicatos que a la parte metálica, ¿no? Ok. Entonces, veamos. Uno de los primeros candidatos en presentar actividad, pues Mercurio, ¿no? Que es planeta pequeñito. Tiene también una cierta actividad interna, aunque ya prácticamente nada. Su núcleo es bastante grande, como lo veíamos en la gráfica inicial, comparado con el tamaño del planeta, ¿no? Pues aunque su radio es relativamente pequeño, vean el tamaño del núcleo es considerablemente mayor. Sus rasgos superficiales en su mayoría son
debidos a la actividad de impactos meteoríticos, a la actividad acrecional y posterior a los eventos principales de hace 3.800 millones de años, y pues algunos más recientes, pero pues desde luego menos abundantes, ¿no? Tenemos a la presencia de algunos rasgos grandes como Cuenca Caloris, que es una estructura de impacto bastante grande, casi 2.500 kilómetros. Y lo comento ahora porque asociado al choque precisamente de estos cuerpos con la superficie del planeta, tenemos que ocurre no solo la trituración del material como consecuencia de haber transferido la energía mecánica o la energía cinética a la superficie del planeta, la energía cinética que trae el cuerpo que está viajando, ¿no? Que en promedio estaría del orden de los 15 a 20 kilómetros por segundo, 72.000 kilómetros por hora, más o menos, una cosa así. Entonces, esto lo que hace al interactuar, o lo que ocurre al interactuar con la superficie, es que toda esta energía cinética se va a transformar casi de forma instantánea en energía térmica. Se va a comprimir el material, pero al mismo tiempo también acelera las partículas de este y luego le quita la presión de forma inmediata, de tal manera que el paso de la onda de choque o el golpe sobre la superficie, al liberar de forma inmediata la presión, hace que el material se funda, ¿no? Entonces, tenemos material fundido asociado a las estructuras de impacto, sobre todo ocupando los espacios que quedan entre los bloques resultado de la trituración, del fracturamiento de la superficie. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos entonces la formación de este material. ¿Ok? No grandes volúmenes y bueno, se ha cuestionado si existen o no también estructuras volcánicas, aunque antiguas, desde luego que no han preservado esta actividad, puesto que el planeta prácticamente ha perdido su actividad interna, dada esta relación que les mostraba pues de su estructura. Vale, pues se tiene bastante detalle, ¿no? De la superficie y del interior del mismo. Este es un impacto reciente, por ejemplo. Podemos ver los rayos de material eyectado que todavía se preservan. Pues recuerden que aquí no tenemos procesos de erosión del mismo tipo, al menos que el que ocurre, que los que ocurren en la Tierra y que borran estos rasgos casi de forma inmediata desde el punto de vista geológico, ¿no? Y bueno, aparentemente pues no hay actividad de esta naturaleza. Entonces, como les decía, miren, pues del 2.440 kilómetros que tiene de radio el planeta, pues 1.800 corresponden al núcleo. Entonces, lo que tenía de manto, pues era una cosa bastante pequeña. Lo que suena lógico porque estaba más cerca del centro de la nube protoplanetaria, ¿no? Y ya veíamos que ahí teníamos una mayor abundancia de partículas metálicas y se iban haciendo menos abundantes hacia el exterior y aumentaban las de silicatos y eventualmente estas disminuían y iban a ir aumentando las de elementos más ligeros, ¿no? Pues suena bastante lógico el asunto, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el caso de la Tierra, podemos ver claramente esta diferencia a la que me refiero, ¿no? Ok. Bueno, este es nada más para mostrarles el mapa geológico de Mercurio, pues bastante detallado y pues tiene una historia cronológica también como en el caso de la Tierra, solo que aquí la estratigrafía para este tipo de aplicaciones funciona más o menos siempre el mismo principio, salvo algunas excepciones, ¿no? Entonces, se puede hacer una cronología bastante detallada en la intersección de estructuras, en la distribución de los materiales eyectados y cómo es que están dispuestos, ¿no? Inicialmente, pues, edades relativas, aunque se pueden calibrar en el momento que se tienen datos
de la química de estos, ¿no? Aunque de estos no tenemos muestras directas, desde luego, ¿no? Pero a través de la interferometría se puede tener algo de la información, ¿no? Bueno, nada más es para destacar este hecho del análisis de la superficie a partir de técnicas de interferometría, pues como lo que conocen de sensores remotos y esto, ¿no? Pues Venus es el otro ejemplo que sigue, ¿no? Venus es como el gemelo de nuestro planeta con las mismas condiciones, diámetro, una composición muy similar, etcétera. Casi podríamos pensar en Venus como la Tierra primitiva, desde el punto de vista geológico, y para aquellos que les gustan esas cosas, podríamos pensar que inclusive pudiera ser el futuro de la Tierra, ¿no? Para los que se meten en este rollo del cambio climático, etcétera, etcétera, y que son partidarios de esas cosas. Pero veamos la parte más interesante que eso, que es la actividad asociada a su interior y también a su superficie, pero desde el punto de vista que ahora nos interesa, que es el aspecto ígneo, ¿no? Pues su núcleo, ya veíamos, es más pequeño comparado con su diámetro, a diferencia de Mercurio, pero lo es con un poco más grande con respecto de que la Tierra, ¿no? Pues son dos imágenes de radar de Venus. Ustedes saben que está cubierto por una capa densa de nubes, en su mayoría de dióxido de azufre, de fases gaseosas de sulfuro de hidrógeno, de cloruro de hidrógeno, etcétera, etcétera. Y la imagen a la derecha, pues es lo mismo, pero ahora con altimetría, ¿no? También tomada a partir de radar, y entonces vemos zonas elevadas, zonas bajas, etcétera. Obviamente las partes altas son las que ven en tonos rojizos y las partes más bajas en tonos de azul y de azul oscuro, por lo que se ha pensado que pues tenían también al menos depresiones que pudieran haber sido asociadas a cuencas, como en el caso de la Tierra. Estas depresiones que formaron las cuencas oceánicas inicialmente eran parte del inicio de la dicotomía del relieve, producto de los eventos de impacto continuos y remanentes del origen del planeta mismo por acreción de planetesimales y de material ahí de desecho de la formación del sistema, ¿no? Ok, pues de Venus tenemos más información. Se han posado sondas en su superficie, sondas rusas, la mayoría de estas, las Vega y también las Venera. Y tenemos información química, ¿no? De su superficie. Pues las sondas llevaban espectrómetros con los que se podía medir la química de esto, y podemos ver en estas imágenes claramente pues la presencia de rocas, ¿no? Aparentemente estas son flujos de hecho de lava, son rocas ígneas, de hecho son basaltos, y aquí algo de la química de estos es claro con cierto margen de error, ¿no? Pues miren aquí más menos 6%, más menos 7%, por acá más menos 18%, pues este es un error, digamos, que en la Tierra sería difícil como de aceptar, pero que bajo las condiciones en que ocurrió esto y en el tiempo en el que se llevaron a cabo, pues tenemos datos que son consistentes, al menos con esta química, para basaltos, ¿no? Contenidos en el rango precisamente de sílice para basaltos y contenidos de aluminio también dentro de lo normal, digamos, ¿no? Para las rocas que conocemos, pues. Así que una de nuestras primeras sorpresas es de que, ok, tenemos basaltos en Venus, ¿no? Por lo que hacer entonces inferencias sobre este apoyo que habíamos hecho inicialmente teórico del origen compartido y de una composición entonces compartida, pues ahora puede demostrarse, ¿no? Y vamos a ver que esos detalles han ido creciendo conforme avanzó la tecnología. Pues estas sondas son de los 70s,
más o menos 80 por ahí, 70. Ok, así tenemos también algunos otros lugares donde hay o pudiera haber actividad, ¿no? Esta gráfica de un cociente de titanio contra aluminio y calcio contra aluminio nos permite hacer una diferenciación de los distintos elementos. En el caso de Venus, los materiales que conforman al menos su superficie serían estos. En este rango, pues como ven ahí las barras del error, ¿no? Tenemos suelos en Marte, por acá los morphs en el caso de la Tierra, desde luego, ¿no? Los Mid-Ocean Ridge Basalts, que están por acá. Tenemos los basaltos lunares también, que serían este campo, pues no nos debe parecer raro que compartan algo de su química con la Tierra, pues sabemos que en algún momento fueron parte de, en general, y también los suelos marcianos, ¿no? Que comparten también algo de esta química, lo cual pues no es raro, ¿no? Que quedarían en este campo. Y bueno, tenemos datos de acá de meteoritos marcianos, meteoritos que vienen de la superficie de Marte, que han sido expulsados de esta a través de eventos de impacto que aceleran fragmentos de esta superficie y que alcanzan velocidad de escape para el caso de Marte, que es menor que en el caso de la Tierra, que es de 11 kilómetros por segundo para la Tierra. En Marte es mucho más baja esa velocidad y entonces pueden salir esos fragmentos y algunos llegan a la Tierra. Lo mismo pasa en el caso de la Luna. También tenemos meteoritos que vienen de la superficie de la Luna. Ok. Y aquí algo de evidencia de que pudiera haber actividad en esta región. Por acá, esto que vemos aquí que tiene el aspecto de flujos, o al menos de una zona de deformación para el área, que aquí amplificada hay algunos puntos en específico que son estos marcados que podemos ver acá, en donde se tienen diferencias de temperatura que pudieran estar entonces asociados a actividad reciente, ¿no? O que en este momento están teniendo esta diferencia de temperatura con el resto de la región, lo que indicaría pues actividad magmática superficial, actividad volcánica, ¿no? Pues podemos jugar con esto, como se aplican las técnicas que aprendieron de fotogeología en la escuela, usando sus elementos geomorfológicos que son fáciles de ver, ¿no? Ok, pues es un poco la aplicación, pues desde luego de las mismas técnicas, pues se estudia de la misma forma, tienen el mismo origen, son básicamente lo mismo, claro, en un rango de condiciones ligeramente distintas, que ya veremos, influye no solo el diámetro del planeta, sino la diferencia de su estructura interna, y también tiene que ver, pues, la presión atmosférica y desde luego su gravedad, que ya vamos a ver eso también. Ok, pues estas algunas de las estructuras que tenemos en la superficie, volcanes, y ahí sí podemos ver edificios volcánicos. La cuestión es saber si estaban o no activos, que pudiera haber algunos activos. Esto decíamos, pues con la evidencia que se mostraba anterior, ¿no? Algunas estructuras dómicas y estas cosas que parecen como hot cakes también, que son, pues, efusiones de lava, como aquí, como acá, y estas, ¿no? Aquí están vistas, pero en una vista oblicua, y esto es una estructura volcánica muy evidente, ¿no? Que es esta de acá. Y
aquí estas estructuras que marcarían flujo. Y si pensamos, pues, desde luego, como les decía, en rocas basálticas y similares, pues no estamos como que muy lejos de lo que puede tenerse, ¿no? Esta es una imagen. La idea es mostrar aquí, no me interesaba mostrarles el fondo, que es el mapa altimétrico de Venus, sino mostrar en general las manchas rojas, que son campos volcánicos. Los triángulos rojos, volcanes o al menos derrames similares a los volcanes de Escudo. Campos volcánicos que son estos triángulos vacíos, algunos volcanes pequeños que son los puntos en amarillo. Como pueden ver, la actividad se centra más hacia la parte del Ecuador, ¿no? Pues lo que suena lógico por la rotación y la fuerza centrífuga y centrípeta del planeta, ¿no? Calderas que están en color rosado, canales, flujos, de flujos, pues, y como pueden ver, pues son bastante abundantes, ¿no? No hay una distribución tan marcada como en el caso de la Tierra, que lo asociamos a los límites de placas. Aquí no vemos algo como eso, por lo tanto su actividad tectónica se piensa, pues dejó de funcionar hace mucho o en realidad nunca la hubo, al menos de consideración, ¿no? Aquí están marcadas en negro lo que se llaman estructuras tectonovolcánicas. Pues sí, rasgos de deformación en la superficie con algo de magmatismo asociado, pero no sin desplazamiento considerable, al menos no no tectonismo horizontal, ¿no? Y esto nada más para destacar más este hecho de los flujos, ¿no? Que podemos ver claramente acá. Muy similares a lo que vemos aquí, pues desde luego una correlación directa con la pendiente que estaría de este lado. Acá tenemos la estructura, aquí vemos algunos derrames, aquí hay algún otro derrame también, pues igual que hacían en sus clases de foto, podemos marcar los distintos eventos de actividad a partir de estos derrames, ¿no? Aquí tenemos otro, de hecho, más antiguo que este grande, puesto que este grande está arriba de ese, ¿no? Ok. Y desde luego una comparación con el monte Olympus, que es una estructura volcánica, pero en Marte, ¿no? Ok, pues el siguiente, el caso de la Tierra, no nos vamos a meter con eso, pero pues decíamos, lo conocemos bastante bien, es objeto de nuestro estudio directo y de nuestra actividad diaria. La Luna, sin embargo, puede resultar interesante desde ese punto de vista de hacer la comparación, ¿no? Tenemos acá la parte de la litología, aquí es aluminio contra europio y sílice europio, y campos donde quedarían los diferentes tipos litológicos en la superficie para el caso de la Luna, ¿no? Entonces, de aquí sí tenemos muestras directas. En el caso de Venus, digamos, además de los datos indirectos, pues se tomaron algunos datos en superficie y luego se envió esa información, pero no se trajeron muestras, ¿no? En el caso de la Luna, sí tenemos inicialmente estos datos indirectos y luego muestras que se han traído y que se han revisado acá y se han hecho con mucho mayor detalle, desde luego, los análisis, etcétera, etcétera. En diferentes misiones se ha traído este material y pues se ha estudiado con mucho más detalle, ¿no? Aquí sí tenemos muestras directas y como no íbamos a poner una muestra, una imagen que tuviera su pica, ¿no?
pues si no, ¿quién más podría traer muestras y quién más podría estudiar esas muestras, ¿no? Así que pues una pica, cómo no. En cuanto a la composición de estas, en términos generales, pues tenemos algunos grupos litológicos principales, ¿no? Los basaltos, desde luego, los basaltos que conforman los mares o las partes bajas de la luna, llamadas así mare, ¿no? Mar, por el término latino, ¿no? Y tenemos un ejemplo de láminas delgadas acá, pues con la composición plagioclasas, olivinos, piroxenos, de hecho ortopiroxenos, unos pocos clinopiroxenos, etcétera. Y desde luego fases de óxidos de fierro y titanio, ilmenita, magnetitas, espinelas, sobre todo ricas en cromo, níquel y así. Y como pueden ver, entonces, de estas sí tenemos un mayor detalle, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de su distribución, también ha sido mucho más fácil. Tenemos imágenes de mayor resolución, de mayor detalle, inclusive pueden consultar esta información que es libre, es de libre acceso también y pueden utilizarla, ¿no? Entonces, aunque es una imagen de gran tamaño, o sea, de poca resolución, podemos tener todavía de mayor detalle de las misiones recientes, sobre todo chinas, ¿no? Pero se tienen mapas bastante detallados de aquí, geológicos, pues ya no digamos en cuanto a la parte altimétrica también, que está bastante bien detallada, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos en rojo, por ejemplo, como bien dice, aquí tenemos material norítico, algo de anortositas en color azul y así, ¿no? Y desde luego las variantes de estos, porque también los impactos acá, recuerden, han provocado este material fundido. Entonces tenemos material fundido o lava o magma, resultado del choque de estos cuerpos remanentes de la formación del sistema solar, de estos meteoros, ¿no? Y que provocan entonces la fusión local y eventualmente de mayor extensión y que a veces permiten que este material fundido pueda fluir o llenar los espacios del material de estas rocas fracturadas. Pero también en el caso de la Luna, actividad volcánica. Sí se han podido documentar estructuras volcánicas, aunque antiguas. Aquí sí no podemos hablar de material reciente, ¿no? Ok, esto sería entonces, tenemos para el caso de la Luna, entonces los basaltos creep, que creep es el término con el que se les denominan, y creep es un acrónimo de la K del potasio, la REE de las tierras raras y la P del fósforo. Son basaltos idénticos a los que tienen en la Tierra desde el punto de vista mineralógico, textural, etcétera. Y con la diferencia que tienen contenidos más altos de potasio, de tierras raras y de fósforo que los terrestres. Algunas unidades magnesianas, unidades alcalinas y bueno, los mares que ya decíamos que son lo que está marcado en rosado, ¿no? Entonces, el mapa litológico de esta cara de la luna. Y pues unos diagramas de estabilidad para el caso de la luna olivino, sílice, plagioclasas. Vemos por aquí un pseudo eutéctico, pues, o un estado de equilibrio o de, pues, meta estable, ¿no? Y pues los magmas originales, al menos para estos dos casos, ¿no? La evolución que ha seguido la litología aquí, o el magma, para formar estas distintas unidades,
por los diferentes eventos, ¿no? Recuerden que hablamos de la actividad ígnea entonces asociada a estas dos fuentes principales, que no son las únicas. Ya vamos a ver cuando bajamos las condiciones de energía, podemos tener otros procesos también similares, aunque de menor calado, ¿no? Ok, tenemos acá entonces una comparativa entre Mercurio, Venus, la Tierra, el tamaño del núcleo y desde luego la parte del manto, que es la parte dinámica, por decirle de alguna forma. En el caso de la Luna, solo que por el volumen que tiene, pues ha perdido más rápido su calor, ¿no? Y lo mismo para el caso de Marte. Voy a tratar de irme más rápido porque creo que tenemos poco tiempo ya. Esto sería entonces para el caso de Marte, la composición de su litología, de sus diferentes elementos litológicos, del orden, y este es un diagrama de TAS, ¿no? Como el que utilizan en sus clases. Son basaltos andesíticos, traquibasaltos, basaltos, más o menos todos en este orden, ¿no? Y esta referencia que hacía precisamente de la actividad controlada por la estructura interna del planeta, ¿no? Es el tamaño del núcleo en relación al diámetro total del planeta, pues vemos que también en el caso de Marte ocurre de esta forma, ¿no? Nuevamente la geología ya la conocemos, ahí sí también tenemos bastante detalle de la geología, pues una gran cantidad de naves robóticas, ¿no? De todos los rovers que andan por allá ahora y que las diferentes sondas que desde finales de los 70 se han tenido, que visitan el planeta, pues una comparación de su superficie muy similar desde luego a la Tierra, los mismos procesos que ocurrieron en el pasado, pero bueno, su geología también detallada y con algunas cosas como esta, el monte Olympus, 27 kilómetros de alto comparado con el Everest de 8.850, más o menos kilómetros, pues más de 3 veces, ¿no? El monte Olimpo, y esto se debe a que la actividad ígnea en este caso se mantuvo en un mismo lugar, ¿vale? No estuvo migrando, puesto que no había tanta actividad interna o corrientes como podemos imaginar ahora, y entonces el magmatismo se mantuvo en un mismo sitio, permitiendo el desarrollo de estas estructuras, porque ni su campo de gravedad hubiera permitido el desarrollo de estructuras tan grandes como en el caso de la Tierra, que la gravedad hubiera hecho que se colapsara la estructura, ¿no? La primera imagen que tenemos acá es de la topografía y vemos claramente estructuras volcánicas, haciendo referencia a su morfología, pues desde luego el monte Olympus, que es este que está acá, y aquí estaría la imagen, y algunos otros volcanes, monte Pavonis, Asclepius, Marcia, etcétera, el geológico de esta parte de Venus, y de Marte, y como podemos ver, pues las estructuras en la superficie asociadas a elementos hidrológicos, cráteres, volcanes, etcétera. El espesor cortical, aquí tenemos espesores corticales hasta de 100 kilómetros, como esta parte roja, que sería la parte sur del planeta. Aquí está el monte Olympus y podemos ver por acá zonas bajas también, o sea, cuencas les vamos a llamar, aunque no necesariamente lo sean, pero pueden ver cómo las estructuras fluviales se mueven hacia estas zonas más bajas, igual que en el caso de la Tierra, lo que para Marte, cuando menos sí habría que pensar en que en algún momento estuvieron llenas con agua, ¿no? Bueno, y el de gravedad, ¿no? Que no lo vamos a discutir ahorita. Nada más para tener este detalle entonces de las mismas estructuras volcánicas que les comentaba. Aquí algunos flujos volcánicos y nuevamente la composición. Aquí estamos hablando de basaltos, ¿no? Basaltos de olivino, de hecho. Y bueno, después de Marte, aquí lo voy a hacer más rápido, la faja de asteroides, ¿no? Tenemos asteroides que también conocemos con mucho detalle. Esta es la superficie de la última misión de Osiris-Rex, que en diciembre pasado aterrizó, ¿no?
podemos ver esta toma. De hecho, este aterrizaje un poco que se pareciera un poco caótico, en realidad esa era la idea, que pudiera golpear la superficie de material no consolidado para que en esta cosa que tenemos aquí como bolsa quedara atrapado el material, ¿no? Esto fue en octubre 20 del año pasado. Es emocionante el asunto porque es una superficie de un asteroide, lo que quiere decir que ya hay un cierto dominio sobre el manejo de estas, ¿no? Nada más para comentarles rápido, tenemos casos ya de otros asteroides en los cuales se ha posado sondas terrestres, ¿no? Como el Ryugu, tenemos también Itokawa, Hayabusa fue quien se posó ahí, está Bennu, que es este que les mostraba. Entonces, cuando menos en estos asteroides ya se han posado sondas y de algunos se han traído muestras. De hecho, las de Bennu deben estar acá en 2 años más de regreso en la Tierra, ¿no? Para hacer trabajo de mayor detalle, ¿no? Y lo mismo se ha hecho para cometas. También se han posado ya sondas en algunos cometas como Philae, Rosetta, pues más bien algunos han chocado directamente con el cometa porque la idea era esa, ¿no? Poder llevar a cabo este impacto para evaporar material y para tener muestras directas de esto. Bueno, pues estos asteroides que les comentaba, aunque han tenido el mismo origen ígneo y que hemos podido recuperar muestras que nos han llegado directas y otras que estamos trayendo de la superficie, pues actividad reciente de tipo magmática no tienen, ¿no? Dependiendo de las dimensiones que presenten, pueden tener diferenciación y que ya veremos. Tenemos algunos ejemplos. Pues meteoritos, ustedes saben que hay pétreos, metálicos, combinaciones de pétreos y metálicos como las palacitas que están aquí y algunos que no tienen condritas, que son estos cóndrulos, estas pequeñas gotas de magma que se formaron a inicios de la acreción de la nube protoplanetaria y que entonces, muy similar a lo que conocen como la neblina, ¿no? Pero es solo que estas eran silicatos fundidos, olivinos, piroxenos, plagioclasas, que es lo que conforman los cóndrulos y son pequeñas pelotas que dan el nombre precisamente a los meteoritos condríticos, ¿no? Bueno, las acondritas no lo tienen y en este caso la condrita que está aquí es una brecha que se asocia a la superficie de un cuerpo mayor, ¿no? Como modelo, pues, esto es el origen, no lo voy a discutir ahora porque nos queda poco tiempo, pero en la parte de la química podemos ver claramente la correspondencia que hay entre los diferentes materiales de los cuerpos en el sistema y la Tierra, ¿no? Ok. Io les decía, es el primer objeto que se vio con actividad volcánica en el sistema y se ha estudiado bastante, ¿no? Estos son algunos de estos cuerpos en los que se tiene actividad, actividad volcánica o rasgos volcánicos bien identificados, ¿no? La Tierra, pues en la Luna también hay algunas estructuras volcánicas, pero sin actividad, como en el caso de Mercurio. En Venus probablemente actividad, en Marte pues ya no, pero sí hay los edificios volcánicos. En Io existe actividad, que principalmente efusiva y explosiva. Vamos a ver unas imágenes de su superficie. En Europa está luna de Júpiter, Ganímedes, Encelados, Titán y Tritón, otras lunas de los planetas gigantes restantes. Y nada más para poner en contexto esto, esta pluma que ven acá en Io, que está aquí, es producto de una erupción, tiene 402 kilómetros de alto. Si la comparamos con, en el caso de la Tierra, las erupciones plinianas que pueden alcanzar hasta 55 kilómetros de alto, pues esta de 402 está mucho más allá, ¿no? Se saldría de este gráfico. A pesar de que Io es pequeñito y que su gravedad es más baja, pues eso ha permitido que esta
pluma se forme. Aquí el magmatismo ya no está asociado a la actividad interna del planeta o la actividad volcánica, pues no está asociado a la actividad interna del planeta y al exceso de presión y de condiciones de energía internas altas, sino están más bien asociado a la fuerza de marea que ejerce Júpiter sobre Io, que básicamente el tirón gravitacional que le está dando lo exprime literalmente, ¿no? Esto es Io. Y lo que ven en rojo, entonces, son estructuras volcánicas y sí, vulcanismo activo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, aquí es bastante evidente el material reciente, lo mismo que en este caso, ¿no? Es el geológico de Io, desde luego, su estructura interna. Y esta parte que les decía de condiciones de energía más bajas, que es el criovulcanismo, o donde el material extruido no es de alta temperatura como el que conocemos, para este caso de los planetas interiores, pero sí es de alta temperatura si lo comparamos con las temperaturas en la región en donde estos ocurren, puesto que aquí lo que expulsan es material congelado. Imaginen lava de nitrógeno líquido o lava de hielo, de agua, etcétera, de amoníaco también y de metano, ¿no? Bueno, no voy a explicar ahora con detalle porque ya prácticamente hemos terminado con el tiempo y faltan algunas cosas, pero vamos, aquí la diferencia de energía es la que controla el proceso, no importa si estamos hablando de los miles de grados centígrados o de algunos pocos de grados centígrados, pero que la diferencia es contrastante entre estos pocos grados centígrados y que permiten entonces que estas fases puedan mantenerse estables. Este criovulcanismo podemos tenerlo en algunas otras lunas de estos gigantes gaseosos como Europa, por ejemplo, Encelado, Tritón, Ganímedes. Esto sería Europa, la luna de Júpiter. Vemos una actividad geológica superficial intensa y aquí sí encontramos estructuras volcánicas. Este de aquí también. Y esto es otra luna que ahora se me va el nombre. Es Ganímedes, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Y esta sería la forma en que opera ahí la actividad interna, producto de esta diferencia de temperaturas y llamamos en términos generales así a la actividad magmática, ¿no? O a la actividad ígnea, no magmática, ¿no? A la actividad ígnea. Entonces tenemos inclusive diapirismo con la probable agua que está bajo la superficie de Europa y que provoca esta actividad superficial intensa y las diferencias de temperatura que dan lugar a la actividad termal superficial. Como Encelado también, muy similar a Europa. Esta es una pluma en Encelado, como pueden ver es bastante notoria también, y estas son imágenes de la superficie donde los géiseres, producto de esta diferencia de temperaturas, aunque mínima, pues están presentes, ¿no? Podemos ver claramente aquí estos rasgos muy similares a los ridges de la Tierra, ¿no? Que en el caso nuestro, pues sí tienen la salida de magma. Y finalmente, Plutón, que puede tener también actividad volcánica, esta no está confirmada, pero es muy probable que estos rasgos, que está aquí, y estos de acá sean estructuras volcánicas, igual que este. Vale. Entonces, ok, podemos dejarlo hasta ahí. Ahora sí, no sé si va a haber Perfecto. preguntas o algo por el estilo. Ha sido muy, muy rápido, Sí, pero espero que algo les haya quedado de eso y cuando menos que vean que este campo pues de las ciencias de la Tierra es muchísimo más amplio que las que conocemos de forma
tradicional. Ok. Ha sido una conferencia muy interesante, doctor. Muchas gracias. Y pues sí, hay algunas preguntas. Pues no sé, Sí, preguntas, si estamos todavía con tiempo para preguntas. ok. Bueno, usted nos mostraba evidencias de actividad ígnea mm, máfica en los planetas, pero la pregunta sería si también hay de carácter félsico. No, Sí, ¿se escuchó? Disculpe. pues no estoy escuchando, ¿eh? No sé si Ah, están hablando ahora o qué. No, Dylan, no se escuchó bien. oh, una disculpa. Entonces, continúo con las preguntas. Tenemos A la primera. ver, ahí, perdón, es que no tenía el volumen aquí abajo. No sé si ahí ya escuchan. Sí, ¿usted escucha? Sí, ya. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, tenemos aquí la primera pregunta es de Damaris, que nos dice, ¿cuál es la composición química de los basaltos lunares? Esa que les mostraba es exactamente la de un basalto tal cual como la que veíamos para el caso de Venus, inclusive muy similar a la composición de los basaltos terrestres, valores bajos de sílice, normalmente del 45%, que se corresponden a los mismos basaltos terrestres, y químicamente son la misma cosa, con la diferencia de que tienen valores altos de potasio, de tierras raras y de fósforo. De ahí en fuera es la misma composición que un basalto terrestre. Y textural, mineralógicamente, también muy parecidos, idénticos, digamos, salvo algún otro mineral por ahí raro, por ejemplo, que pudiera haber como secundarios, troidita, que es un sulfuro de fierro, como la pirita, pero extraterrestre, digamos, ¿no? Jocelyn Santillán nos pregunta, ¿qué relación podría tener la composición química de Venus con su movilización inverso al de los demás planetas? ¿Con su qué? Perdón, ya no te escuché esa parte. Con su movimiento de rotación inverso al de los demás planetas. Pues en términos de composición, nada. En cuanto a su material geológico, por llamarle de alguna forma, aunque no es correcto, ¿no? En cuanto a su litología, mineralogía, etcétera, la rotación no juega un papel importante en la composición del material, ¿vale? No es que haya contribuido en la diferenciación de los materiales, pues no al menos en grado mayor, puesto que vemos que es muy similar también a la Tierra, ¿no? Perfecto. Axel Gardel nos comenta, gracias profesor, ojalá podamos tener más conferencias suyas y tiene una serie de preguntas. La primera es respecto a lo que comentaba de los niveles energéticos y zonificación elemental del sistema solar. ¿Esto aplica para otros sistemas estelares con los mismos principios termodinámicos y físicos? Claro, de hecho, precisamente Y- esa era un poco la razón de esta cosa, que precisamente las leyes de la termodinámica se cumplen en todo el universo, pues por eso son leyes, ¿no? Si partimos de la composición similar que deben tener los diferentes sistemas planetarios, tomando en cuenta esto que les mencionaba ya, pues debemos tener exactamente los mismos
minerales en términos generales, ¿no? Asociaciones de sílice, magnesio, puesto si el material se formó de una estrella preexistente similar a la que dio lugar a nuestro Sol, en donde se pudieron liberar estos elementos químicos porque sí se formaron en el interior de la estrella, pues formaremos los mismos minerales que además, dado que tienen una estructura regular en cuanto a número de protones, de neutrones, de electrones, etcétera, y que están controlados en su asociación por las mismas leyes, debemos tener la misma cosa. Dice, Estaba buscando la la tablita esta. distribución de la composición elemental Ajá. en el universo, o sea, a gran escala, se comporta de manera anisotrópica o isotrópica. Pues la distribución del material es anisotrópica, desde luego, ¿no? El medio en el que se dispersó es isotrópico, que sería el medio interestelar. Si le quitábamos la materia, sería isotrópico, puesto que inicialmente se expandió igual en todas direcciones. Ahora, las diferencias de condensación de la energía para formar materia no ocurrieron de manera regular, puesto que esta expansión de la energía inicialmente y de su eventual condensación generó diferencias de densidad. Y entonces tenemos lugares con mayor densidad de cúmulos de galaxias, por ejemplo, galaxias que no están formando cúmulos, estrellas que no necesariamente forman parte de una galaxia, esa distribución heterogénea de los objetos mayores, por llamarles de alguna manera, provocan esa anisotropía, ¿no? Pero si nos vamos bajando de escala, vamos a ver que son estrellas de los mismos tipos, puesto que están bien caracterizadas, que conforman a cada uno de estos cuerpos mayores. Y si vamos reduciendo estas, vamos a ver que inicialmente todas consumen inicialmente hidrógeno para transformar helio, luego litio, luego berilio, boro, así, carbono, etcétera. Pues eso depende de las dimensiones de la estrella, ¿no? Entonces todas van a seguir la misma secuencia de nucleosíntesis para formar elementos químicos, así que los elementos químicos son los mismos que hay en todos lados, los que tienen en su tabla periódica, ¿no? Ok, continúo leyendo el comentario de Axel porque está un poco largo y dice, suponiendo que fuera anisotrópica, entonces esta distribución elemental y zonificación a gran escala de material preexistente podría formar exoplanetas con minerales y rocas de composiciones más complejas o primitivas según la zona del universo. Lo anterior podría aplicar a escala de galaxias, por ejemplo, sistemas estelares con planetas más ferrosos, mayoritariamente hacia el centro y más silicatados hacia los bordes de la galaxia. Ok, en cuanto a eso, pues más bien esta distribución de los elementos está restringida por la fuente de energía local y por la cantidad de los elementos que esta aporta, que sería su estrella, ¿no? O el sol de ese sistema, digámoslo así, ¿no? Por hacer un símil. Entonces, parte de ese material original que será derivado de estrellas preexistentes o de eventos preexistentes, ¿no? Tanto como una distribución de elementos en la galaxia, pues tal vez tendríamos que pensar en que las estrellas más masivas están hacia el interior, o al menos hay una mayor densidad que hacia el exterior. Eso, pues sí, tiene mucho que ver con la velocidad de rotación, puesto que al interior vamos a tener una velocidad mucho más alta y una mayor y una menor presión al centro, que funciona más o menos como el agua ahí en su fregadero. Cuando le quitan el tapón y se empieza a ir, el agua se va hacia el centro, pero la parte del centro tiene sí mayor velocidad, pero menor presión, por eso se hace un hueco en medio, ¿no? Y entonces succiona y tenemos una mayor atracción del material que está
a los extremos. Podría estar, desde luego, pues es gravedad, ¿no? Podría estar teniendo atracción diferencial desde el punto de vista gravitacional, que pues está asociado a la densidad y muy seguramente esa densidad tiene que ver con la composición. Sí, sería muy probable. No existe como un mapita de composición de, pero pues sí, es muy probable que ocurra. Pues Ok, ocurrió en las seguimos nubes con las preguntas, protoplanetarias que profesor. tienen la misma geometría, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Aldo Cortés nos dice, ¿cómo pudieron haber sido las condiciones de Mercurio, hablando geológicamente activo, ya que, como menciona, tiene un núcleo muy grande comparándolo con su tamaño? Ok, pues no tuvo, pues tectónica, enfrió muy rápido, puesto que este material pierde muy rápido su calor, la corteza pues igual era delgada, como en el caso de la Tierra, etcétera, perdió muy rápido calor. De hecho, evidencia de que se enfrió muy rápido son una serie de fracturas que hay en su superficie extremadamente profundas, ¿no? Algunos cañones de 20, 30 kilómetros de profundidad, que son estas fracturas formadas por la contracción del planeta al enfriarse su estructura interna, ¿no? Sí. Sí, como que no estuvo activo Karen, mucho tiempo, de hecho. Ujú. sí, continuamos con la siguiente pregunta. Karen Rodríguez nos menciona, ¿qué tipo de, de metamorfismo es el más común en Venus? Ok. Pues es termal. En la superficie, desde luego, tenemos actividad termal intensa. Imaginen las condiciones que había, por ejemplo, en un yacimiento en la Tierra, en donde circulaban fluidos de alta temperatura, con altas concentraciones de elementos como, por ejemplo, azufre. Estoy pensando en algún yacimiento de esa naturaleza, ¿no? O sí, o similar también a, a las chimeneas hidrotermales, ¿no? También donde estos yacimientos de tipo Curroco y así, donde tenemos la efusión de material fluido que arrastra una concentración alta de otros elementos y con un cierto grado de acidez, pues las nubes, por ejemplo, en el caso de Venus, tienen altas concentraciones de ácido sulfúrico, de dióxido de azufre, de CO2, de ácido carbónico, de clorhídrico, etcétera. Entonces, ese efecto sobre las rocas, pues provoca no solo una alteración, sino una transformación también de las fases mineralógicas. Por ahí había una gráfica, perdón, no la mostré aquí, pero de las transformaciones mineralógicas que ocurren en la superficie de Venus, y que seguramente si lo llevamos más a profundidad o bajo la corteza, pues vamos a tener condiciones de metamorfismo muy similares a las de la Tierra, ¿no? Porque la carga litostática va a jugar un papel importante y en el caso de Venus también en la superficie, además la carga provocada por la atmósfera, que es bastante densa. Inclusive las imágenes que veían por ahí de la sonda Venera, dejó de funcionar porque el peso de la atmósfera y la corrosión del ácido, pues la aplastaron, ¿no? De hecho. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Linet Nadia González nos pregunta, en los criovolcanes, ¿cuál es la fuerza o la energía que provoca que exista una erupción? Esto en contraste con el vulcanismo de la Tierra. Híjole, es que en el caso de la Tierra, imaginen, es la presión de la carga litostática, ¿no? Pensemos de una manera sencilla. No sé, voy a rayar por acá. Pensemos de una manera sencilla. En el caso de la Tierra, tenemos una roca por acá que está sometida a la carga de la roca suprayacente que ejerce una presión que es igual al peso específico por la altura. O sea, en este caso sería la profundidad, ¿no? ¿Sí? Pero esta presión que ejerce la carga suprayacente también ejerce un esfuerzo en sentido contrario
para las unidades que están por debajo de esta. Entonces, estas la deforman en este sentido, pero también ejercen una presión en el cuerpo de roca circundante, y entonces esta cosa está a una presión similar a la hidrostática que ocurre en todas direcciones, ¿no? Así súper comprimida la roca. Sí, y aquí obviamente la presión 2 de acá es mucho menor que la presión 1, que sería la atmosférica, ¿no? Sí ocurre aquí una comunicación entre la superficie y la parte profunda. Vamos a generar una diferencia de presión y entonces la presión va a tender a igualarse. Y este material que estaba altamente comprimido, ahora al encontrar esta diferencia de presión muy baja, de hecho bastante baja, bastante contrastante, provoca que este material se funda y pueda fluir, y entonces es a lo que llamamos fusión, ¿no? Y entonces puede salir aquí en una diferencia de presión pues mayor todavía, saldrá con mucha más fuerza, ¿no? No necesariamente que fue la temperatura, porque también con la profundidad aumenta la temperatura, desde luego, con la presión, pero no es esa la diferencia de temperatura la que provocó la fusión, sino la diferencia de presión. En el caso del criovulcanismo, aunque aquí pasamos de los 25 grados centígrados a los, no sé, por ejemplo, 2000 grados centígrados, la diferencia aquí pues es enorme, ¿no? Estamos hablando de 1975 grados centígrados, ¿no? En el caso de los criovolcanes, acá podemos tener menos 450 grados centígrados, y acá podemos tener, bueno, acá sería, no sé, piensen 1000 grados centígrados. Para menos 1000 grados centígrados. Para fines prácticos, esta diferencia de temperatura pudiera funcionar si pensamos solo en la temperatura, pero si pensamos en la presión, actúa de la misma manera aquí que acá. De hecho, la temperatura casi sería al revés, ¿no? Aquí tendríamos temperatura más baja porque estamos en contacto con el medio interestelar, que es de menos 270 grados centígrados, o sea, 3 grados Kelvin, ¿no? Y acá tendríamos una temperatura más alta. Así que el calor se mueve de las zonas de mayor temperatura a las de menor temperatura. Aunque estemos hablando de menos algo, lo que cuenta es esa diferencia de. ¿Ok? Así es como funciona. Ok. Nos comentan que el apuntador no se ve, profesor. No sé si pueda... Es que voy a tener que... A ver. Ok, siguen viendo ahí, ¿no? Sí. Entonces los rayones quedaron acá. ¿Los pueden ver? No, profesor. Ok, déjenme. Voy a hacer algo rápido con esto. Voy a dejar de compartirles ahorita para compartir la pantalla. Ahora sí, ¿no? ¿Sí ven los rayones ahora? Aún no se ve la pantalla, la presentación. Ya se ve. Ya. ¿Sí? ¿Ven los rayones? Sí, ya se ve. Sí. Déjenme mostrarles entonces esta cosa. Les decía que tenemos entonces esta muestra que está a alta presión por la carga litostática, y entonces recibe esfuerzos en todas direcciones, igual que la carga hidrostática, ¿no? Si generamos una diferencia
de presión por, no sé, una fractura, una falla, lo que sea, que llegue a esta profundidad, se va a igualar la presión que tenemos acá con la presión que tenemos acá. Entonces, el material que se encuentra a alta presión va a tender a moverse hacia las de menor presión. Eso sucede hasta con el aire, ¿no? Con los líquidos, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de sólidos. Esa pérdida abrupta de presión va a provocar que el material empiece a moverse, se funda, de estar comprimido, a quitarle la presión, entonces se expande en todas direcciones, pero lo va a hacer de manera preferencial donde exista menor presión y entonces fluye. Y al fluir, al encontrarse todavía con una menor presión, pues va a salir aquí, ¿no? En el caso de la Tierra funciona para todo, agua, petróleo, magma, sale como lava, etcétera. Y en el caso de los criovolcanes funciona de la misma manera, solo que estamos hablando de material de menor temperatura. No es tanta la temperatura lo que provoca el movimiento del material, sino la diferencia de presión. ¿Ok? Y claro, pues hay una diferencia de temperatura también, pero que contribuye, pero en un papel menor que la diferencia de presión, ¿no? Sí. Tenemos una última pregunta de Isaac Rivera que nos dice, suponiendo una Tierra plana, ¿cambiaría la geología del planeta? Pues el concepto de tierra plana no tendría sentido. No tenemos objetos planos en ningún lugar del universo. La única forma que podríamos tener muy similar, por ejemplo, sería algo como esto, que sería una galaxia, si quieren, o una nube protoplanetaria vista de perfil. Y aún en estas tenemos una distribución. Claro, mayor temperatura y menor temperatura conforme nos alejamos, pero la interacción se mantiene por regiones o zonificada, por así decirlo, ¿no? Si lo vemos en planta, sería una cosa como esta, ¿no? Donde los materiales más pesados están acá y se van haciendo más ligeros hacia los lados. Aquí tenemos también temperaturas altas y temperaturas bajas acá. En el caso de la Tierra no podría funcionar de esa manera ni de ningún otro cuerpo. En este caso, lo que lo mantiene en esta dirección es la velocidad, en esta geometría es la velocidad de rotación. Pero en el caso de las estrellas de la Tierra o de cualquier otro planeta, recuerden que inician como fundidos, inician como fluidos, y estos fluidos, al no encontrar resistencia en el medio interestelar, se expanden igual en todas direcciones, ejercen la misma fuerza, la misma presión en todas direcciones, como decía Pascal, ¿no? Entonces formamos una esfera inicialmente, ¿no? Por eso es que el Sol y todos los demás cuerpos son esféricos. Por eso el planeta es esférico. Inició expandiéndose igual en todas direcciones. Por eso es que una burbuja de jabón es esférica, porque se expande igual en todas direcciones. Es el aire que le soplamos al jabón, cuya tensión superficial lo trata de mantener contenido, pero el aire se expande en todas direcciones. Por eso las burbujas de jabón son esféricas. Igual que el Sol, igual que los planetas, etcétera. Ok, bueno, hasta aquí serían todas las preguntas. Muchas gracias, maestro y doctor Pedro Vera. A continuación vamos a hacer entrega de su reconocimiento. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Ya se está viendo? Sí. Sí. Ok. Le cedo la palabra a mi compañero Giovanni. Adelante, Giovanni. Gracias, Catherine. Gracias, Dylan. Bueno,
Ahora haremos la entrega y lectura al reconocimiento hacia el doctor. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra. La OPEJ otorga el reconocimiento al doctor Pedro Vera Sánchez por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso, titulada Petrología comparativa y procesos ígneos en el sistema solar, llevada a cabo el día 26 de enero de 2021. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, y a los compañeros también por su excepcional trabajo. Recuerden que mañana los vamos a esperar con nuestra tercera ponencia que se titula ¿Es útil la petrología ígnea en la exploración geotérmica? Esto mañana nos lo explicará el doctor Giovanni Sosa Ceballos. Para las personas que nos están escuchando ahora también, no olviden seguirnos en las redes sociales de la OPEJ, en Facebook, en Instagram y en YouTube, además de compartir nuestro contenido y así lograr que la comunidad crezca y disfrute las excelentes ponencias que ofrece esta organización. Muchísimas gracias por su atención, cuídense y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctor.